Primer vídeo, audiolibro El libro de los espíritus. En este primer vídeo voy a hacer un resumen de la introducción donde Allan Kardec nos da definiciones muy importantes y básicas como alma, espíritu, mediums, fluido vital, energía vital, qué tipos de manifestaciones estudia el espiritismo, la influencia de los espíritus sobre nosotros, tipo de espíritus, entre otras cositas. Así que espero que aprendan cosas y que les parezca interesante este vídeo. Bueno, comenzamos. Definición de espiritismo. Es el principio de las relaciones del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible. Definición de alma. Es un ser moral, distinto, independiente de la materia y que conserva su individualidad después de la muerte. Definición de principio vital. Es el principio de la vida material y orgánica, cualquiera que sea su origen y que es común a todos los seres vivientes, desde las plantas hasta el hombre. Definición de fluido vital. Es un fluido especial, esparcido universalmente y del cual cada ser absorbe y se asimila una parte durante su vida. Es el fluido eléctrico animalizado, designado igualmente con los nombres de fluido magnético, fluido nervioso, etc. Definición de alma vital. Es el principio de la vida material. Definición de alma intelectual. Es el principio de la inteligencia. Definición de alma espiritista. Es el principio de nuestra individualidad después de la muerte. Es decir, el alma vital sería común a todos los seres orgánicos, plantas, animales y hombres. El alma intelectual sería propia de los animales y los hombres, y el alma espirista pertenecería exclusivamente al hombre. La mesa giratoria, como manifestación que estudia el espiritismo, se remonta a la más lejana antigüedad. Se produjo acompañando de ruido inusitado y golpes. Es decir, imagínense la mesa, una pequeña mesa que está exclusivamente para este tipo de fenómenos, para poder comunicarse, en el que varios mediums tocan con un dedo, solamente con un dedo, la mesa, y la mesa se mueve, haciendo círculos, poniéndose sobre una pata, dando golpes hacia la izquierda, hacia la derecha, y se define cada golpe o cada mensaje con un número de golpes. Tuvieron lugar las primeras manifestaciones inteligentes por medio de mesas que se levantaban y daban con un pie un determinado número de golpes y de este modo respondían por un sí o por un no a una pregunta dada, según lo antes convenido. Después se obtuvieron respuestas más extendidas por medio de las letras del alfabeto, dando el objeto móvil cierto número de golpes que correspondía al número de orden de cada letra. Se llegó a formular palabras y frases que convenía con las preguntas antes hechas. Después se usó otro tipo de manifestación que es la escritura directa con un lápiz y papel. Es decir, colocada un lápiz sobre un pliego de papel, fue puesta en movimiento por el mismo poder oculto que hacía mover las mesas, pero en vez de un simple movimiento regular, el lápiz traza por sí sola caracteres que forman palabras, frases e incluso discursos de varias páginas, hablando de cuestiones más elevadas de filosofía, moral, metafísica, psicología, dependiendo del espíritu con el que se hable y la pregunta en sí. Este tipo de fenómenos se comenzó desde el año 1849.
Medium se encuentra de todas las edades, sexo y en todos los grados de desarrollo intelectual. Además, esta facultad se va desarrollando conforme se ejercita. Los seres materiales constituyen el mundo visible o corporal y los seres inmateriales el mundo invisible o espiritista, esto es, el de los espíritus. El mundo espiritista es el mundo normal, primitivo, eterno, preexistente que sobrevive a todo. El mundo corporal no es más que secundario. Los espíritus revisten temporalmente una envoltura material perecedera, cuya destrucción por la muerte los vuelve a la libertad. Entre las diferentes especies de seres corporales, Dios ha escogido la especie humana para la encarnación de los espíritus llegados a un cierto grado de desarrollo, lo que le da la superioridad moral e intelectual sobre todas las demás. El alma es un espíritu encarnado cuyo cuerpo no es más que una envoltura. En el hombre hay tres cosas. Primero, el cuerpo o ser material análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. Segundo, el alma o ser inmaterial, espíritu encarnado en el cuerpo. Y tercero, el lazo que une el alma y el cuerpo, principio intermediario entre la materia y el espíritu. De esta manera, el hombre tiene dos naturalezas. Por su cuerpo participa la naturaleza de los animales, de los cuales tiene los instintos, y por su alma participa en la naturaleza de los espíritus. El lazo o perispíritu que une el cuerpo y el espíritu es una especie de envoltura semimaterial. La muerte es la destrucción de la envoltura más grosera, pero el espíritu conserva la segunda, que para él constituye un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en el estado normal y que puede hacer visible accidentalmente y aún tangible lo que sucede en el fenómeno de las apariciones. El espíritu es un ser abstracto, indefinido y que solo pueda concebir el pensamiento, sino un ser real que en ciertos momentos es apreciable por los sentidos de la vista, del oído y del tacto. Los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales en poder, en inteligencia, en saber ni en moralidad. Los de primer orden son los espíritus superiores que se distinguen de los demás por su perfección, conocimiento, proximidad a Dios, pureza de sentimientos y amor al bien. Estos son los ángeles o espíritus puros. Las otras clases se separan cada vez más de la perfección. Los de los órdenes inferiores son propensos a la mayor parte de nuestras pasiones, como el odio, la envidia, los celos, el orgullo, etc. Y se complacen en el mal. Entre ellos los hay que ni son del todo buenos ni enteramente malos. Parece que la malicia y la inconsecuencia son su elemento. Estos son los espíritus llamados ligeros. Los espíritus no pertenecen siempre a un mismo orden. Todos van mejorando pasando por los diferentes grados de jerarquía espiritista. La vida material es una prueba por la que han de pasar muchas veces hasta que alcanzan la perfección absoluta. Es una especie de tamiz o depurativo de donde sale más o menos purificado. Al dejar el cuerpo, el alma entra en el mundo de los espíritus, de donde había salido para volver a tomar otra existencia material después de un transcurso de tiempo más o menos largo, durante el cual permanece en el estado de espíritu errante. Como el espíritu ha de pasar por muchas encarnaciones, síguese de esto que todos nosotros hemos tenido mucha existencia y que todavía tendremos otras, más o menos perfeccionadas, sea sobre esta tierra o sea sobre otros mundos. La encarnación de los espíritus en la tierra se efectúa siempre en la especie humana. El alma tiene su individualidad antes de encarnarse y la conserva después de separarse del cuerpo. A su vuelta al mundo de los espíritus encuentra allí a cuantos ha conocido sobre la tierra y se le presentan a la memoria todas sus encarnaciones anteriores con el recuerdo de todo el bien y el mal que ha obrado.
El espíritu encarnado está bajo la influencia de la materia y el hombre que se sobrepone a esta influencia por la elevación y depuración de su alma se acerca a los buenos espíritus, pero el que se deja dominar por las malas pasiones se acercará a los espíritus impuros. Los espíritus encarnados habitan los diferentes globos del universo. Los espíritus no encarnados, o también llamados errantes, no ocupan región determinada y circunscrita, sino que están en todas partes en el espacio y a nuestro lado, viéndonos y rozándose con nosotros sin cesar. Forma verdaderamente toda una población invisible que se agita a nuestro alrededor. Los espíritus ejercen sobre el mundo moral y aún sobre el mundo físico una acción incesante. Obran sobre la materia y el pensamiento y constituye una de las fuerzas de la naturaleza, causa eficiente de la infinidad de fenómenos no explicados o explicados imperfectamente hasta ahora y que solo haya una solución racional en el espiritismo. Las relaciones con los espíritus en los hombres son constantes. Los buenos nos impulsan al bien y nos sostienen en las pruebas de la vida, ayudándonos a sobrellevarlos con valor y resignación. Los malos nos impulsan al mal y gozan de vernos sucumbir. Los espíritus se manifiestan espontáneamente o por evocación. Podemos evocar todos los espíritus, tanto los que nos animaron a hombres oscuros como de los personajes más ilustres, sea cual fuera de la época en que vivieron, los de nuestros parientes, amigos o enemigos que ya hayan fallecido, y obtener de todos algún tipo de comunicación escrita o verbal, consejos, noticias acerca de su situación de ultratumba, de los que ellos piensan acerca de nosotros, como también de revelaciones que les son permitidos hacernos. Los espíritus superiores se complacen de asistir a reuniones formales en el que domina el amor al bien y el deseo sincero de instruirse y mejorarse y ayudar al prójimo. Los espíritus inferiores obran con toda libertad sobre personas frívolas o guiadas solamente por la curiosidad o aquellos que se dejan llevar por los malos instintos. Lejos de poder obtener de estos buenos consejos ni noticias útiles, solo deben esperarse mentiras y bromas de mal género o mistificaciones. Es muy fácil distinguir los espíritus buenos de los malos. El lenguaje de los superiores es constantemente digno, noble, lleno de la más elevada moralidad y desnudo de toda pasión baja. Su consejo respira en la más pura sabiduría, teniendo siempre por objeto el mejoramiento de nuestra condición y el bien de la humanidad. El de los espíritus inferiores, por el contrario, es inconsecuente, a veces trivial y grosero. Si algunas veces dicen cosas buenas y verdaderas, son más bien falsas y absurdas por malicia o por ignorancia. Abusan de la credulidad de la gente con el que intenta ponerse en contacto, divirtiéndose a costa de lo que le interrogan. A esto le llamo yo los espíritus burlones. El espiritismo se ocupa por completo de la existencia del alma y en su estado después de la muerte. Los mismos espíritus nos dicen que no son iguales ni en conocimientos ni en cualidades morales, y que no deben tomarse al pie de la letra todo lo que dicen. A las personas sensatas corresponde distinguir lo bueno de lo malo. ¿Acaso los espíritus superiores vienen entre nosotros? Y a esto le responderemos: no os quedéis en el arrabal, ved, observad y juzgad.
Es decir, aquí Allan Kardec nos hace, nos hace como un llamado de atención para que cualquier tipo de comunicación que tengamos con cualquier tipo de espíritu, que nos fijemos, que juzguemos, aunque se hagan llamar de una forma o de otra. Ahora Kardec hace referencia a que la mayoría de los espíritus guías no son conocidos ni son famosos. Kardec dice ahora: es también muy extraño que solo hablen de los espíritus de personas conocidas y preguntan por qué solo se manifiestan a estos. Aquí hay un error, que como otros muchos emanan de una observación superficial. Entre los espíritus que vienen espontáneamente es mayor el número de los desconocidos para nosotros que el de los ilustres, y que se anuncian con un nombre cualquiera y a veces con uno alegórico y característico. En cuanto a aquellos a quienes se evoca, exceptuando algún pariente o algún amigo, es muy natural que nos dirijamos a las que conocemos con preferencia a lo desconocido, porque el nombre de personajes ilustres atrae más por ser mucho más notable. Es decir, aquí lo que nos está diciendo el autor es que siempre cuando hay canalizaciones solamente está el arcángel Miguel y 2 o 3 más, lo que son más conocidos, ¿no? Aquí nos está diciéndonos que hay mucho más espíritus guías desconocidos que conocidos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice: cuando se manifiesta el espíritu de alguno que nos fue personalmente conocido, por ejemplo, de un pariente o de un amigo, sobre todo si no ha fallecido hace mucho, sucede generalmente que su lenguaje está en perfecta relación con el carácter de esa persona con la que conocimos, lo que es un indicio de la identidad. Más no da lugar a la menor duda cuando este espíritu habla de cosas particulares y menciona circunstancias de familia conocida solo del interlocutor. En apoyo de la identidad tenemos otra circunstancia muy característica. Dijimos ya que el carácter de la letra del medium que hace la escritura directa cambia generalmente con el espíritu evocado, y que cada vez que se presenta el mismo espíritu, el mismo carácter se presenta exactamente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Kardec? Que cuando nosotros vamos a tratar de hablar con algún familiar, lo normal es que en esa conversación salga cosas íntimas, expresiones características de esa persona, y aquellas personas que hacen escritura directa, o sea, de forma natural les salga la misma caligrafía que esa persona fallecida. Vale. Ahora Kardec nos recalca la importancia de la información de los mensajes por encima de la identidad del espíritu. ¿Qué importa, en definitiva, que un espíritu sea en realidad o deje de ser Jesús, puesto que no dice más que cosas buenas y habla como lo hubiera hecho el mismo Jesús? Es un espíritu bueno, siendo indiferente el nombre con el cual se nos da a conocer. Una misma cuestión puede ser resuelta de forma distinta de un sabio, de un ignorante o de un burlón de mala índole. Según ya hemos dicho, lo esencial está en saber el rango de quien nos dirigimos. Es decir, lo importante es el mensaje y si es un espíritu bueno, si es un espíritu superior. El estudio del espiritismo es inmenso. Se roza con todas las cuestiones de la metafísica y del orden social. La clasificación del espíritu, estos forman parte una serie no interrumpida desde el grado inferior hasta el grado superior. Dicha clasificación, por consiguiente, es convencional. Habrá quien forme 3 clases, otras personas lo dirán en 5, otros en 10, otro en 20, según se le antoje, sin que por esto ninguno incurra a error. Es necesario estar
muy falto de razones para hacer de ello un objeto de crítica formal, diciendo que ya los espíritus lo saben todo, no deberían ignorar las reglas de ortografía. Para los espíritus superiores la idea es el todo y la forma nada. Desprendido de la materia, el lenguaje usado entre ellos es rápido como el pensamiento, puesto que el pensamiento es el único que se comunica sin intermediario. Es, pues, de presumir que no le sienta muy bien cuando se comunica con nosotros, verse obligado a servirse de forma larga y embarazosa del lenguaje humano, y sobre todo atendida la insuficiente y la imperfección de nuestro lenguaje humano, para emitir toda la idea conforme nos lo dicen ellos mismos. Vamos, que en resumen nuestro lenguaje es limitado y dependiendo del tipo de medios de comunicación para comunicarse con nosotros, pues algunos les son más fáciles y otros pues no les son tan fáciles, pero tratan de adaptarse a ello. Eso es lo que nos está diciéndonos el autor. Kardec ahora nos expresa que nuestra alma aprende gracias a la experiencia. El hombre con su trabajo purifica el espíritu y adquiere los conocimientos por medio del trabajo del cuerpo. Acuérdate que los buenos espíritus son los que sirven a Dios. A todo el que busca en la vía en el cielo es un apoyo para las cosas terrenas, retirándose del orgullo y del ambicioso. Es decir, aquellos buenos espíritus son los que se acercan a esas personas que tratan de ayudar con humildad y desinterés. Y bueno, familia, espero que les haya gustado este primer vídeo y nos vemos en el próximo.